Desde este 20 de agosto, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador implementó una serie de normas disciplinarias obligatorias en las escuelas públicas, dirigidas a fortalecer la disciplina y la presentación personal de los estudiantes. Según el memorándum oficial difundido el 18 de agosto por la nueva ministra Carla Trigueros, los directores deberán supervisar personalmente en los portones de ingreso el uso de uniforme limpio, cortes de cabello adecuados, la presentación física correcta y un saludo respetuoso al ingresar al centro escolar. Estas medidas son de cumplimiento estricto y la omisión de su aplicación será considerada como falta grave a la responsabilidad administrativa, sujeta a posibles sanciones. El presidente Nayib Bukele respaldó públicamente estas disposiciones como parte de una estrategia para transformar el sistema educativo. Este sin duda fue uno de los temas internacionales que le dio la vuelta al mundo y sin duda en Guatemala abrió este debate sobre nuevas normativas para estudiantes en El Salvador y si pueden aplicarse este tipo de normas en Guatemala. Hay que mencionar, y por aquí quiero empezar un poco con el derecho comparativo también contigo, Fernando, aprovechando pues todo ese conocimiento que tú tienes en tu área. Realmente se puede ir acoplando. Hay reglamentos que en nuestro país se tienen donde establecen ciertas normativas de conductas, incluso cómo tú debes presentarte a los establecimientos educativos, especialmente los públicos. Los privados obviamente también tienen ciertas normas que deben seguir los estudiantes y yo recuerdo muy bien el tema de los establecimientos privados donde dice, bueno, si los varones entonces llegaban con el pelo largo no los dejaban entrar y tenés que mantener cierto cortes, ciertas normas, incluso para el tema de tu vestimenta, de tu arreglo personal, para poder entonces permanecer y es parte de esa disciplina que ciertos establecimientos educativos van formando en los estudiantes, no se justifica de esta manera. Ahora El Salvador sorprende porque es el sistema educativo y han sido muy estrictos en cuanto a la forma en la que deben presentarse los estudiantes, que abre debate, algunos a favor, otros en contra. ¿Cómo ves esta medida? Bueno, empecemos porque es importante entender que la educación que tiene la ministra de Educación de El Salvador es de corte militar. Claro. Empecemos por ahí. Entonces, eso ya te dice mucho de cuál es, obviamente, el parámetro de desenvolvimiento de la distinguida funcionaria salvadoreña. 1, 2. Lo primero que te van a decir muchos sectores es ¿dónde está la garantía del derecho a la individualidad de los patojos y las patojas? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa individualidad no debe ir de la mano con desorden. Claro. Te digo sinceramente, yo soy una persona que detesto el desorden en el ámbito del ser humano desde la perspectiva de cómo manejas tu imagen. No es lo mismo, amigo y amiga televidente, usted no me va a dejar mentir, que usted atienda en su oficina a alguien que está llegando, por ejemplo, a buscar un trabajo, a agotar una entrevista o a vender un servicio o un producto. Que usted le reciba y usted normalmente pues maneja cierto espacio protocolario de su imagen, ¿verdad? Indistintamente cuál sea su profesión. Y que llegue esta persona y sea, perdone que use la expresión esta, un mamarracho o una mamarracha con el pelo como que es ratonera, con el maquillaje corrido, con la planta, como decimos en Guatemala, chuco o chuca, ¿verdad? Y de primas a primeras eso te da una sensación de desconfianza que no va a cerrar ningún tipo de negocios. Algunos dicen que es discriminatorio eso, pero ¿realmente cae en una discriminación como lo que podríamos catalogar? Yo pienso que no. Lo que pasa es que hoy la sociedad humana se caracteriza por querer hacer todo lo que la ley te impone, solo que al revés. Si la ley me dice que tengo que hacer esto, yo lo tengo que hacer al revés porque mi individualidad me permite hacer lo contrario. Debo ir en contra de lo que establece la norma. Debo ir en contra de lo que establece el orden.
Lo que está haciendo El Salvador básicamente es una extrapolación del modelo de imposición de orden que han tenido a nivel social. Por supuesto, hay parámetros dentro de El Salvador que para los que tenemos cierta lógica jurídica rayan en la pregunta de ¿será esto viable y habrá sido la viabilidad que tuvo lo que permite que el salvadoreño hoy, por ejemplo, salga a la calle y no vayan a quitarle la vida? Mira, no hay sociedad perfecta. No hay sociedad perfecta. Entonces, lo que se está buscando, y es lo que yo entiendo, yo no quiero decir con esto que estoy a favor ni en contra. Estoy tratando de analizarlo muy objetivamente. Pero cuando se busca imponer orden, tienes que ser radical para el orden. Porque si no impones el orden, sucede lo que está sucediendo hoy en muchos espacios geográficos del mundo. Pero el que más nos interesa es en Guatemala. Y Guatemala, tú ves que realmente en la generación centennial, en la generación millennial, en la generación X y en la generación de los boomers, ¿verdad? El desorden ha existido siempre en las personas cuando no se les impone. Yo no sé si tú conoces a alguien de tus amistades cuando eran niños o adolescentes que era un desordenado o una desordenada en su esencia como persona. Y hoy te das cuenta que la vida le enseñó a puro golpe duro que o cambiaba su actitud Totalmente. o simplemente no iba a tener para los frijolitos. Entonces, una sociedad necesita orden, necesita un lineamiento en donde se promocione la disciplina. Claro. Y si esto requiere que desde pequeños volvamos a lo que antes era normal, yo no podía llegar a mi colegio donde yo estudié con el pelo alborotado. Y ojo, hoy ya no tengo pelo, pero antes tenía mucho pelo, parecía bombillo. Y de verdad no podía llegar con el pelo así. Con el cabello largo, ¿no? Claro. Entonces te imponían un corte de pelo normal. No, que es que mi individualidad, es que mis derechos, es que... Mi identidad. Por eso es que hoy vivimos en esta sociedad Claro. carente de orden, carente de disciplina, en donde aquí realmente todo el mundo hace lo que se le da la gana. Ese es mi criterio. Y mira, realmente yo lo tomo así desde el punto de la disciplina, porque realmente creo que ya en la época de nuestros abuelitos, de nuestros papás, por ejemplo, también se daba mucho al tema de ir muy bien presentables a las escuelas, porque mira, yo tuve la oportunidad de estudiar en escuela pública, mi familia también, y realmente era un sistema en el que te enseñaban esto. Yo recuerdo muy bien algo que me decían, bueno, en la noche tiene que lustrar sus zapatos, porque a mí así me tenían con ese tipo de disciplina que a ellos les fue inculcado y para ellos era algo normal, que obviamente me lo enseñaron a mí y era parte de dejar arregladito tu uniforme de la noche anterior. Y yo era de esa línea que me traían de decir, bueno, en la noche y si no está planchado tu uniforme no te vas a acostar, porque tiene que estar listo para el otro día para que no sea pretexto, es que me levanté tarde, entonces me lo llevo así. No, tiene que quedarse la noche anterior, limpios tus zapatos, tu uniforme también listo, planchadito. Y era entonces un poco de lo que ya traen ellos y que me indican que anteriormente en esas generaciones también era algo que los maestros se preocupaban mucho porque fuera, y al final se convirtió en parte de esa vida, de esas costumbres y de una práctica que se va heredando. Y yo no lo veo mal, la verdad. Totalmente. Mira, yo tengo amistades de esa época mía, de mi generación, cuando éramos patojos, que estaban en el ámbito de la Politécnica, en el ámbito militar, y te digo, hoy son oficiales que su estructura de vida es un orden y una disciplina que uno dice, yo no sé si hubiera aguantado ese sistema. Y cuando te vas al recuerdo, caes en el ejemplo individual de personas que en aquel entonces eran un desorden total, eran un caos, eran rebeldes, Y papá o mamá decían, bueno, te vas al hall, te vas a la Politécnica, porque ahí te van a imponer esa disciplina militar que te va a cambiar la estructura de vida. Algunos como castigo lo hacían. Te digo, exacto. O sea, y en nuestras generaciones creo que se forjó mucho. Hoy, de verdad, yo te digo, me encantaría ver a muchas personas que conozco de generaciones abajo de la mía, que vienen con una estructura de pensamiento de falta de respeto al prójimo. Tú entras a un lugar en donde normalmente hay
pues esos patojos hoy y dices, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Y solo, Dios santo, o sea, ¿dónde quedó ese respeto que hoy el sistema salvadoreño lo que les está diciendo a las nuevas generaciones es, patojos, aquí definitivamente no vamos a tener una vulnerabilidad ante lo que pueda significar desorden para la sociedad salvadoreña? Y es desde ahorita donde ustedes van a aprenderlo. Me parece de verdad formidable si eso te va a estructurar una sociedad más ordenada, con más alejamiento de todo lo que significa peligro para la juventud. Así es. Y prefiero que estén enseñándole a mis hijas disciplina y orden a pensar que realmente puedan estar por ese libertinaje, porque, ojo, no es lo mismo confundir libertades con libertinaje. Ese es el grande de los espacios de falencia que tienen pues todas las generaciones. Y ahí es donde raya la necesidad de tener un Estado que venga y te diga, ok, por tu lado no te enseñan lo que es bueno, aquí te lo voy a enseñar. Entonces, realmente es difícil porque la modernidad de hoy te dice, ay no, es que hay que promover el individualismo del nene o de la nena. Por favor, si eso se va a traducir en desorden, no, muchas gracias. Guatemala tiene normativas, tiene reglamentos también que establecen este tipo de comportamiento, este tipo de conductas y enseñanzas que se debe realizar. El punto aquí es que se tiene que hacer cumplir y que obviamente también se tiene que ir mucho en el tema de los valores, esas enseñanzas de principios básicos de educación que necesitamos poder recuperar y fortalecer en nuestra sociedad actual. Con esto cerramos el análisis, vamos a hacer una pausa, regresaremos con la entrevista. Hoy recuerde que tenemos a Max Santa Cruz con nosotros para abordar el tema de la OIT y la misión especial. Ya volvemos.